Televisa presenta. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Alejandro Martínez, nos encontramos aquí en la Facultad de Derecho, somos del grupo 2125 de primer semestre y vamos a hablarles un poco acerca de la historia de Venezuela, cómo fue su proceso de independencia, cuáles fueron los protagonistas y los documentos que lo hicieron posible. Pero también queremos que sean curiosos, hablaremos de historias poco conocidas como la del Perro Nevado y daremos un salto a la historia actual. Hablaremos un poco también de su dictador, presidente, y también de su moneda. Entonces los invito a que nos acompañen en este recorrido. Todo esto va a ser en primera persona, como si estuviéramos dando un viaje por el tiempo. Acompáñenos. Para comenzar hablaremos sobre el contexto de Venezuela en inicios del siglo XIX. Esta formaba parte del virreinato de la Nueva Granada, que estaba bajo el dominio español. Su comercio giraba alrededor de la ganadería, el tabaco, el café y el cacao. Esta enriquecía principalmente a pequeños grupos de criollos y peninsulares. La sociedad estaba dividida profundamente por castas, en donde se dejaba en la parte superior a peninsulares y criollos, en la parte media a mestizos, mulatos y sin color, y en la parte más baja a esclavos africanos y indígenas. Esta fue una de las principales cosas que provocó el inicio de esta independencia. Pero la independencia de Venezuela no surge de la nada. En 1776 Estados Unidos se independiza, en 1789 estalla la Revolución Francesa y en 1791 Haití se independiza, logrando abolir la esclavitud. Todas estas influencias e ideas de igualdad, soberanía y libertad llegaron a Caracas a través de periódicos, libros y viajeros. Y hay que sumar un hecho crucial. En 1808, Napoleón invade España y obliga al rey Fernando VII a abdicar en favor de su hermano, José Bonaparte. Pepe Botella para los cuates. El 19 de abril de 1810, en Caracas, el Cabildo Abierto decidió desconocer la autoridad de Vicente Emparan. Ese día, bajo la presión del pueblo, Emparan renunció en la plaza pública. Así nació la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Aunque en teoría juraban lealtad al rey, en realidad estaban dando un gran paso hacia su independencia. Un año después, el Congreso venezolano aprobó la primera constitución, más para ser preciso, el 5 de julio de 1811. Esta constitución tuvo como principales exponentes a Juan Germán Rocío y a Francisco Isnardi. Esta constitución promulgaba la abolición de los títulos nobiliarios y además se decretaba Venezuela como un estado federativo. A pesar de esto, la independencia no estaba asegurada, puesto que para 1812 ocurrió un terrible terremoto en Caracas, el cual los sacerdotes tomaron como castigo divino ante la rebelión. Además de que los realistas recuperaron fuerzas y Francisco de Miranda se terminó rindiendo. Antes de continuar, haremos un salto muy confuso para explicar quién fue Francisco de Miranda. Este nació el 28 de marzo de 1750, siendo el precursor de los movimientos independentistas. Viajó por toda Europa y participó en otras revoluciones. En Venezuela impulsó el movimiento de emancipación y hizo redes clave para que se consolidara la independencia. Se le reconoce por preparar los caminos para Simón Bolívar y otro, dejando varias lecciones para los futuros libertadores. Sí, para acabar con esta parte, cae la Primera República, Miranda muere prisionera en Cádiz y, sin embargo, deja a un sucesor la tarea que será Simón Bolívar. Pero lamentablemente la guerra tomó un inesperado rumbo. El caudillo realista José Tomás Movés, con un ejército de llaneros y esclavos, arrasó con varios pueblos y así dando fin a la Segunda República. Bolívar tuvo que ir al exilio, primero en Jamaica, donde escribió su famosa Carta de Jamaica, en el cual mencionaba y decía sobre una visión de una América libre y unida. Después fue a Haití,
donde el presidente Alexander Petion le propuso algo. Él le daría apoyo militar y un ejército, pero tenía que cumplir con una sola condición, que era liberar y abolir a los esclavos. Es decir, que no tenía que haber ningún tipo de esclavitud en los países liberados. En 1817, Bolívar regresó con más fuerza. Estableció su base en Angostura. Allí convocó el Congreso de 1819, donde proclamó su famoso discurso de Angostura. En este congreso, Bolívar funda la Gran Colombia, integrado por los países Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Era el sueño bolivariano, unidad continental. El momento decisivo llegó el día 24 de junio de 1821, con la batalla de Carabobo. Bolívar, con apoyo de José Antonio Páez y el general José Francisco Bermúdez, derrotaron las tropas realistas de Miguel de la Torre. La batalla aseguró la independencia de Venezuela, aunque con la guerra naval siguió hasta 1823, cuando José Prudencio Padilla venció en la batalla del lago del Maracaibo. Bolívar y la campaña admirable. Para esta parte del video he hablado con la producción y me dieron permiso de hablarles sobre un gran personaje histórico y crucial para la historia de este país, nada más ni nada menos que de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, en una familia criolla adinerada. Quedó huérfano desde joven, creciendo bajo la tutela de sus familiares. Estudió en Caracas y viajó a Europa, donde adoptó las ideas de la Ilustración sobre libertad, derechos del hombre, ciudadano y republicanismo. Fue el líder militar y político más destacado de la independencia, dirigiendo campañas clave, liberando a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y participando en la creación de Bolivia. Murió en 1830, decepcionado por la fragmentación política de sus sueños, pero dejando un legado que trasciende fronteras. Continuando con la historia, en 1813, Bolívar inició desde Cúcuta la famosa campaña admirable. En apenas 3 meses liberó ciudades como Mérida, Trujillo y Caracas. Allí nació la Segunda República. En ese mismo año, proclamó el decreto de guerra a muerte, donde perdonaba a los americanos que se unieran a la causa, pero condenaba a los españoles que persistieran en defender al rey. Era un mensaje duro, por supuesto, pero mostraba la radicalización de la lucha. El perro nevado. Este mito o esta historia, entre tanta guerra, hubo también espacio para la lealtad y la ternura. Bolívar fue acompañado por un lomito de raza mamuchíes llamado Nevado. Lo recibió como regalo en Mérida durante la campaña admirable. Nevado luchó junto al Libertador en varias batallas hasta morir en Carabobo. Hoy tiene una estatua en Mérida y se le recuerda como un símbolo de la fidelidad. Antes de terminar con esta parte de la historia de la independencia de Venezuela, mencionaremos a 2 personajes más que fueron relevantes en este proceso: a Antonio José de Sucre y a Juan Germán Rocío. Antonio José de Sucre nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, Venezuela, en una familia militar y quedó huérfano joven. Estudió ingeniería militar en Caracas y fue uno de los lugartenientes más cercanos de Bolívar, participando en campañas clave como Pichincha, Junín, Ayacucho, asegurando la independencia sudamericana. Fue presidente de Bolivia entre 1825 y 1828 y murió asesinado en 1830 a los 35 años. Ahora es el turno de Juan Germán Rocío. Nació el 27 de octubre de 1763 en Caracas y murió el 10 de julio de 1821. Un destacado abogado y político, participando en el primer Congreso Nacional y siendo uno de los principales redactores del Acta de Independencia de 1811. Impulsó la Constitución Federal de 1811, sentando las bases legales a la Primera República Venezolana, y es recordado como un firme defensor de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. Aquí, mis desquacerados, pero muy curiosos internautas, terminamos con la parte histórica del video.
Ahora daremos un salto al presente y hablaremos un poco sobre la Constitución, la moneda, que ni sirve para nada porque parecen billetes didácticos de juguete, y sobre el presidente de Venezuela. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la moneda venezolana. La moneda oficial es el bolívar venezolano, instaurado en 1879 en honor a Simón Bolívar. Debido a la hiperinflación ha sufrido estragos y de 2007 se han perdido prácticamente 14 ceros. Hoy en día se hacen las transacciones en dólares, ya que comprar simples cosas de uso primario no te alcanza ni siquiera para eso. Tendrías que llevar una carretilla de dinero para comprar un kilo de huevo. Según fuentes de cambio actuales, un bolívar venezolano equivale a $0.0069 y en cuanto al peso mexicano equivale a 12 centavos. Actualmente el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro Moros. Nació en Caracas en 1962 y a pesar de que solo llegó hasta nivel secundaria de educación, fue líder sindical hasta subir a canciller y vicepresidente del presidente Hugo Chávez. Tras la muerte de él en 2013, en 2014 fue electo como presidente y se ha reelegido en 2018 y 2024. Estas elecciones se han visto en gran polémica internacional debido a la poca transparencia que hubo en estos procesos. Desafortunadamente, Venezuela cruza una situación muy delicada, la cual ha hecho que su gente migre a otros países como lo es Colombia, México y los Estados Unidos. Su moneda está devaloradísima y tienen a un presidente incompetente. A lo largo de la historia del país ha tenido más de 25 constituciones, siendo actualmente la vigente la impulsada por Hugo Chávez. Esta constitución, promulgada en 1999, tiene entre sus aspectos más importantes la división del poder en 5 ramas: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. También se habla sobre la soberanía de sus recursos naturales, específicamente sobre el petróleo. Esto fue todo por el video, espero les haya gustado.